En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En reverencia del Señor, si gusta parar, hermanos. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a leer el 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Amén. Hasta ahí. Padre que estás en los cielos, en este momento, amado Dios, le damos la gloria, le damos el poder, el imperio es suyo, Señor. Padre, en este momento pido el espíritu de sabiduría, de revelación, para que sea usted, amado Dios, predicando hoy, Señor, para que use mis labios, Padre. Reprendo toda pesadez, todo cansancio, Señor, del cuerpo, toda obra de la carne, la reprendo ahora mismo. Ángel de Jehová, limpia este lugar ahora. Que se abran los cielos, que se abra el cielo, Padre, ahora mismo. Que descienda tu gloria, que venga tu reino aquí, a este templo, Señor, en el nombre de Jesús. Que los ángeles limpien y traigan una atmósfera del reino de los cielos. Amén y amén. Que hoy sea palabra suya, Señor, y no de un hombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Hermanos, la mayoría de nosotros, se lo aseguro, que todos no sabemos esta historia, ¿verdad que sí? Miren, hermanos, ¿quién era Pablo? Todo el mundo sabemos quién era Pablo. Pablo fue un fariseo de fariseos. Dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un erudito, hermanos, de los que sabían toda la ley. Y Pablo fue instruido, hermanos, en la palabra. Era un hombre de palabra terriblemente, pero también dice que Pablo perseguía a los cristianos en ese tiempo. Entonces, dice que perseguía a los cristianos para encerrarlos. Dice la palabra que él estaba presente cuando mataron a Esteban, cuando mataron a Esteban. Ahí estuvo Pablo, hermanos, para que sepa un poquito quién era Pablo antes de que sucediera esto. Miren, Pablo era religioso. Pablo llevaba la ley al 100% porque era celoso de la ley. Pero Pablo no sabía nada de Jesucristo. Él tenía conocimiento terrible de la Torá, del Pentateuco. Él era maestro de la ley, Pablo. Pero no entendía nada del reino de Jesucristo hasta que tuvo un encuentro. ¿Está aquí? Miren, hermanos, yo siempre le digo, podrá haber maestros de la Biblia terriblemente, pero si no tienen el Espíritu Santo, de nada sirve. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Esa gente tienen discípulos por puños, los que no tienen el Espíritu Santo. Pablo era terrible, hermanos, era celoso de la ley. Él sabía la ley, él conocía la ley, él entendía, tenía los conocimientos de la letra, iglesia. Pero aquí todavía no tenía un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense bien, viene este encuentro, hermanos. Y más adelante dice que él agarró la ley y dice que la aventó por basura. Todo el conocimiento, todo el intelecto que él recibió, dice que lo agarró y lo echó por basura. O sea, no me importa eso. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Pablo? Se agarró del Espíritu Santo. Y créame que Pablo fue el que tuvo más revelación divina de todos los apóstoles, excepto Juan, porque Juan se le enseñaron misterios. Pero de todos los demás, lea las cartas de los demás
Y Pablo destapó misterios que los otros apóstoles no sabían. Que los apóstoles que anduvieron con Jesucristo, Pablo destapó más misterios. Porque fíjense bien, a Pablo no le tocó andar con papi, con el Señor Jesucristo. A Pablo le tocó andar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de aquí para acá, de los hechos para acá, de la cruz para acá, esa fue la función de la iglesia del Espíritu Santo. La ley fue la ley del ángel o del Padre, póngale. El ministerio de Jesucristo fue el tiempo que anduvo papi. Pero de la cruz para acá viene el Espíritu Santo. Miren, ¿por qué Dios mandaría a su Espíritu Santo? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Sabe por qué? Porque fíjense bien, esa ley, los maestros de la ley, que dice la Biblia, mataron a los profetas cuando hablaban de la ley. Viene Cristo y matan a Cristo, la ley, la religión. Pero ahora, ¿cómo matan al Espíritu Santo? Dígame, ya no pudieron con el Espíritu Santo. ¿Está aquí? La gloria es que, miren, ¿y saben qué es lo más hermoso, iglesia? Que ese Espíritu Santo se lo dio a su iglesia. La iglesia es el que tiene el Espíritu Santo. No los maestros de la ley, ellos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted lo tiene, iglesia. Se le dio a la iglesia el Espíritu Santo. Mire, siéntase privilegiado de tener. Y esos eruditos o maestros, yo no sé cómo se llamen, filósofos, ya quisieran lo que tiene la iglesia, que es el Espíritu Santo, iglesia. Aún le voy a decir algo más terrible: el pueblo de Israel ya quisiera lo que tiene usted, porque ellos siguen con su ley, ellos siguen esperando la venida del Mesías todavía, de Cristo, mas usted ya lo tiene hace 2000 años, hace 2000 años. El Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Siéntase privilegiado, iglesia. Usted no es cualquier iglesia, usted es la iglesia del Espíritu, la iglesia de Jesucristo, la que fundó Jesucristo en la tierra. Por si no sabía, yo sé que lo sabía, Jesucristo no dejó su iglesia en templos, Jesucristo dejó su iglesia en las casas. Esto de los templos es un sistema que el hombre puso. Jesucristo sacó su iglesia de los templos, del templo. En aquel entonces había templo. Y Jesucristo, ustedes no son de aquí, véngase, vámonos a las calles, vamos a predicar a las aldeas, venga para enseñarles. Jesucristo no les enseñó Torá, Jesucristo les enseñó el reino, iglesia, el reino de los cielos, que ese fue dado a usted y a mí. Está aquí, iglesia. Hoy en día todo el mundo quiere ser israelitas, son aztecas y se quieren hacer israelitas. Nosotros somos apaches, somos aztecas y chimecas éramos. Ahora somos hijos del Rey. Ahora, por medio del Espíritu Santo, somos hijos. A mí me da risa los aztecas queriendo hablar hebreo. Los aztecas, estaba hablando los chichimecas, los aztecas, los mayas. No, iglesia. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo por gracia, no por voluntad de hombre ni de carne, por voluntad de Dios, iglesia. Quiero que entienda quién somos nosotros en Cristo. Nosotros no somos gente para andar con el talí, con el kipá, no, iglesia. A nosotros nos dio el Espíritu para traer libertad, para sacarnos de la religión, iglesia. Entienda esto, nosotros somos libres por el Espíritu Santo que Cristo nos entregó, nos lo dejó el Padre, iglesia. Me da tristeza a mí ver, préstame una garra, ya les he puesto esa. Pastores, iglesia. Rambo, saca la basura. Porque se puso usted el manto, ¿cómo se llama? Mosaico, el manto arónico. No, iglesia, este manto, póngale que este es un manto. Este manto en sus tiempos tenía un poder, pero a usted se le dio el Espíritu Santo. Ahora nosotros, miren, dígame si yo para profetizar, para que descienda la palabra, para liberar, necesito el manto arónico. No, iglesia, porque a nosotros se nos dio el Espíritu Santo. A Israel, a lo mejor a Israel se le sirve, pero a nosotros los del Espíritu no nos sirve, iglesia. Mire, antes el sacerdote traía unas tablas que era,
el Urim y el Tumim, me parece, y él consultaba esas, eran 2 piedras que traía aquí, y Dios le hablaba por medio de esas 2 piedras. Pero a usted ya no le tocó eso, a usted le tocó el Espíritu Santo. ¿No entienda, iglesia, quién somos? ¿Entiende, iglesia, quién somos? Ellos se ponían la kipá y ese otro, ¿cómo se llama? Ya ahorita lo dije, ya me olvidó. El talín, la kipá, bueno, eso. Ellos se lo ponían por cobertura divina. Mi cobertura se llama Espíritu Santo. O sea, toda la iglesia, ahora toda la iglesia quedó en medio de todo su alrededor, por donde venga se llama Espíritu Santo, por abajo, por un lado, por lo otro, es el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Mire, mire, a mí me da, yo quiero ir, pero a mí me da tristeza que van al muro de los lamentos, una pared, y dicen que salen más llenos de Dios. No, usted póngase a orar ahí y Dios lo llena. No es necesario que vaya a Israel. Ahora, yo quiero ir donde anduvo papi, conocer donde anduvo papi, pero por conocer, pero no porque voy a venir más lleno de allá. El Espíritu Santo aquí está. Cuando se rasgó el velo del templo, dice la gente, no, la iglesia, bueno, los pastores, que la iglesia tuvo acceso al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se derramó a la iglesia, al revés, se salió donde lo tenían encerrado. Y por eso dicen que el Espíritu se derramó sobre toda carne, se sale del templo para todo el pueblo, para todo el que diga, yo quiero a Cristo como mi Señor y Salvador. Para esos, para la iglesia de Cristo, iglesia. Y Pablo era uno de estos. Mire, Pablo, hasta que tuvo un encuentro con Cristo, fue Pablo. Antes no era nada más que un religioso que golpeaba a la iglesia, que la encerraba. Ese es el espíritu religioso. El espíritu religioso es legalista y celoso, ¿sí o no? Cuando usted ve a gente celosa, ellos se van a sentir más santos. Esto no es así, porque están igual de, mire, tan solo para empezar, que son religiosos, están podridos. Están podridos. No se la coma. No crea que porque traen el manto y andan profetizando y pues es que es el Espíritu Santo, no necesitan eso. ¿Sí me entiende? No se la coma, que son más santos. Son igual de pecadores que usted y yo. Eso no lo hace santo. El que lo cambia, el que lo transforma, ¿sabes? Que tengo un encuentro con el Espíritu de Dios. Ese es el que cambia, no el talín ni el kipá. Nada cambia. Cristo es el que cambia, iglesia. Y entienda y posiciónese como hijo, los derechos legales, espirituales que tiene. Que no lo aten con la Biblia, que no lo agarren a bibliazos y lo endemonien la mente. Usted es libre, pero entienda, lea el libro de los Hechos, lea quién es el Espíritu Santo hasta ahorita. Está aquí, porque mire, la ley o la religión paró el ministerio del ángel, paró el ministerio del Padre, y paró el ministerio de Cristo. Pero aquí, como decimos los mexicanos, aquí toparon y rebotaron. ¿Cómo van a parar al Espíritu Santo? Si no lo ven, no lo tienen en segunda. No pueden parar al Espíritu Santo. Por eso la iglesia ya tiene 2000 años, su Espíritu Santo derramándose, hablando, profetizando, porque el Espíritu Santo no lo pueden ver, solamente lo ve y lo siente el que cree en el Espíritu Santo. Pero como ellos no creen, ¿cómo? Al Espíritu Santo nadie lo puede parar ya, iglesia. Por eso la iglesia se ha permanecido. ¿Está aquí? Vamos a leer, iglesia, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó ¿qué? Un resplandor de luz. De luz. ¿Qué es Cristo? ¿Y qué es la iglesia? ¿La luz qué? Del mundo. Entienda esto. Mire, para que Pablo tuviera, mire, fíjese, es que qué terrible. La gente que sabe la ley, la gente que sabe la Torah, que están llenos.
tiene que venir una luz a reprenderle que las tinieblas, es duro eso, Esa luz se le presentó a Pablo porque Pablo estaba lleno de tinieblas. Porque dice más adelante que de sus ojos caían como escamas. ¿Sabe por qué? Porque él no podía ver la luz, entienda. No nomás porque es que hay misterios en la ley, hermanos. Miren, pero también es para nosotros, para enseñanza nuestra, dijo Pablo. Quedó la ley, quedó escrita. No para que la practique, porque si la practica, ahí está el problema, como nosotros como cristianos. Cuando queremos hacer partícipes de la ley, ahí es donde nos metemos en problemas, porque le va a decir el Espíritu Santo: no te basta conmigo, quédese con su religión. Y hoy en día yo miro todas las iglesias que se quieren meterse con la ley, y no podemos practicar la ley. Dice que para enseñanza nuestra quedó escrita, o sea, saque la enseñanza, enséñele de ahí, pero no practique la ley. Porque aquí es donde la iglesia no entiende la ley, porque los pastores le predican un arroz con mango de la ley, y luego de la cruz, y luego del nuevo pacto, y no es así. Yo no soy nuevo pacto, yo no soy nada, hermanos, ni de la ley ni de esto. Yo predico lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a la iglesia. Le voy a decir una cosa: Denver, Colorado, es uno de para mí el más terrible que no quiere el reino. Denver, Colorado le cerró las puertas al reino de Jesucristo. Pero fíjense bien, podrá haber pastores terribles para predicar, pastores terribles para enseñar Biblia, pero no el reino de los cielos. No es la misma. Mire, yo he subido videos, les he dicho, yo he subido videos donde hay liberaciones por puño aquí. ¿Dónde está Denver? ¿Y sabe por qué no viene a la iglesia? Porque no le interesa el reino. A ellos les interesa tener entendimiento de la palabra, pero no conocimiento. Ahí está el problema. El conocimiento es el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Qué dice Pablo? Oro para que sean abiertos los ojos de su entendimiento. De su entendimiento. Y la iglesia hoy busca el conocimiento, y no es lo mismo tener conocimiento a tener entendimiento. El entendimiento es revelación del reino de los cielos. Y Denver no quiere el reino. Él quiere que le prediquen de Abraham, de Moisés, que siga. Está bien, porque son enseñanzas nuestras para nosotros, pero no quieren el reino que dejó Jesucristo. La iglesia es de Cristo, no es de Abraham, no es de Moisés. Tenemos que predicar de ellos, pero no para ser iglesia de ellos. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. La iglesia de Cristo es Cristo, y punto. Y hoy en día las iglesias predican más de Abraham, de Moisés, de David, que de Cristo, ¿sí o no? Sí, desgraciadamente así estamos, iglesia. Ahora Dios le permite, o sí les permite, porque es palabra de Dios, está bien. Pero no debemos de soltar a Cristo. ¿Y sabe qué? Menos en estos tiempos. Hoy más que nunca, iglesia, tenemos que hablar de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que hablar de la venida de Cristo. Estamos en los tiempos finales. Hoy más que nunca tenemos que hablar de salvación. A la iglesia ya no le interesa. Yo predico de salvación, ni los de aquí se emocionan, porque predico mucho de salvación. Pero es lo que debemos de predicar, de salvación a los perdidos, de la cruz, del amor. Y ya no se predica de eso, iglesia. Ahora quiero aprender un poco más. Los viernes nosotros estudiamos un poquito más, le hablamos del alma, aprendemos otras cosas. Pero los domingos tenemos que traer prédica, no estudio. ¿Está aquí, iglesia? Denle un aplauso a Dios. Dice que le llegó una luz del cielo, ¿verdad? El 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Mire, dice que va caminando. Mire, una vez se me fue una familia religiosa. ¿Quiere que le diga? De este versículo. ¿Sabe por qué se me fue ese dinosaurio? Porque yo le enseñé que la Biblia dice que Pablo no se cayó de un caballo. La Biblia no dice que se cayó de un caballo, y a él le enseñaron que se cayó de un caballo. Le digo: hermano, pues la Biblia no dice que se cayó al suelo.
pero no de un caballo. ¿Y sabe qué? Se fue de la iglesia. Le dije, enójese con Dios. ¿Por qué no le puso Dios? ¿Por qué no le pusiste, te caíste de un caballo, Pablo? ¿Cómo vea la mentalidad? No es verdad. Aquí miren, varios somos testigos de ese. De verdad. ¿Sabe qué? Cuando le dijo, oiga, la Biblia no dice que se cayó un caballo, se salió triste y se fue. Y de ahí para acá vino como una vez, dos y se fue. Porque toda la vida él enseñaron. Es más, dice que tenía una enseñanza que le decía, bájate del caballo. Yo le tumbé su enseñanza, a lo mejor duró un mes haciendo el mensaje. Y yo le boté su enseñanza, hermanos. Y yo le voy a decir una cosa, iglesia. Yo he visto grandes apóstoles predicar, bájate del caballo. Vamos a leer para que usted se dé cuenta que no dice un caballo. Dice, y cayendo en tierra, ¿qué? Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosés contra el aguijón. Él tembló, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate. Pero ¿verdad que no habló de un caballo? No habló de un caballo. Cayendo en tierra, dice el 4 nada más. Y cayendo en tierra. A lo mejor iba en un camello y no en un caballo. Yo me imagino que iba caminando, a lo mejor, no sé. Pero de que habla que si iba en camello, en burro, no sé. Pero dice que cayó a tierra. Fíjense bien. Quiero que mire esto. Vamos a ponerle que iba a pie, porque no habla de camello. O vamos a poner un caballo. Vamos a hablar a aquel. Que iba en su caballo y se le aparece un resplandor. Dice la Biblia que quedó ciego. ¡Pum! Imagínense cómo estaría lleno de tinieblas el maestro, el que sabía la ley, el que sabía la Biblia. Entienda esto lo que le estoy diciendo. El que sabía la Biblia, el que era un maestro de la Biblia, se le aparece el reino de los cielos y ¡pum! Lo dejó ciego. Dice que una luz, que un resplandor lo dejó ciego, porque Pablo caminaba en ¿qué? Para poder quedar ciego es que él caminaba en las tinieblas, iglesia. Mire, yo le he dicho, no se vaya con la gente que sabe Biblia, porque los testigos de Jehová o de Javier, porque no son de Jehová, esos saben Biblia y más que la iglesia. Y eso no significa que usted va a ser salvo. Ahora el catolicismo está aprendiendo Biblia como nunca, y eso no significa que sean salvos. Por eso tiene que tener cuidado quién le enseña la Biblia. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo está en estos tiempos, y usted tiene que saber que usted debe de tener un maestro guiado por el Espíritu Santo. Yo el otro día le decía a unas hermanas, un ángel me dijo, si quiere créame o no me crea, está bien. Yo le decía, un ángel me dijo a mí, me dijo, Javier, hoy en día la mayoría de iglesias, el 95% de las iglesias buscan el entender a Dios, no, el conocer a Dios, buscan el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios, pero no buscan la salvación. Me dice, para que sea una iglesia de Cristo, escúcheme, tiene que predicar de la salvación. Tiene que ser una iglesia que lo lleve a la salvación. Y dice, el 95% de iglesias no hablan de salvación, hablan de tener entendimiento, de buscar el entendimiento, de conocer a Dios, pero no hablan de salvación. ¿Y sabe qué fue lo más terrible que me dijo? Me dijo, muchas iglesias, aunque se mueve la presencia de Dios, no están puestas por Dios. Eso está terrible. Se mueve la presencia porque lo adoran. Él tiene que descender. Él tiene que moverse, pero no están puestas por Dios. Mire, yo prefiero tener 100, 50, no sé cuántos, pero cuando suene la trompeta, se vayan junto conmigo. No a que tenga 25,000, 10,000 personas y se quede junto con el pastor. Hay misterios, iglesia, que nosotros no entendemos. Hay muchos misterios que el hombre ha hecho, muchas cosas. Miren, ahí está el catolicismo. Ese es un imperio puesto por los hombres. Y no, ahorita no hay mucha diferencia entre el cristianismo y el catolicismo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Pues que ellos tienen idolatría. Pero las ovejas no hay diferencia.
¿Sabe por qué? Porque los tienen metidos en tanto conocimiento, buscando el conocimiento, que en lugar de buscar el Espíritu Santo, el que cambia, transforma y libera, es el Espíritu Santo. De nada le va a servir en la venida de Cristo, de nada le va a servir tener tanto conocimiento de Dios. De nada. Es que esto es la verdad. Es bueno, pero sin soltar al Espíritu Santo, sin soltar la presencia de Dios, iglesia. No se olvide, eso es lo primordial, la presencia de Dios. Cuando usted cautiva la presencia de Dios, entonces viene la paz, la libertad, el gozo, el amor, la mansedumbre, bondad, templanza, fe. ¿Saben por qué no tenemos los frutos del Espíritu? Porque no hay Espíritu Santo en nosotros. La casa del Espíritu Santo está sola. ¿Saben quién la está habitando? Odio, rencor, ira, amargura, resentimiento, celos. A usted le hablo, hermana batería, hermano batería. ¿Sí o no? Pésese, sea juez usted solo, sea juez usted mismo, ¿verdad que sí? Estoy hablando a la iglesia en general de Cristo. ¿Verdad que caminamos más en los frutos de la carne que en los frutos del Espíritu? ¿De verdad? Pero ¿sabe quién es el único que tiene poder para cambiarlo? Mire, si pudo cambiar a Pablo, también a usted puede cambiarlo Dios. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Que tenga un encuentro con Cristo, iglesia. El que cambia es el encuentro, anhelar ese encuentro, que lo cambie, que lo transforme, iglesia. Pero si usted no anhela, Dios es un caballero, le va a decir, no, yo no te puedo dar lo que tú no quieres, yo no te puedo dar lo que no me pides. Tenemos que anhelar. Todos los cambios tiene que anhelar. El bautismo en lenguas, el bautismo en profecías, a usted le tiene que costar hambre. ¿Por qué cree que los brujos trabajan así? Porque el diablo les da todo fácil. Y aquí nos cuesta, el reino cuesta, hay que pagar un precio, iglesia. ¿Está aquí? Amén. Denle un aplauso al rey, iglesia. Fíjese bien, dice 4, y cayendo a tierra oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese bien, en el 5, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién eres? ¿Quién eres qué? Señor. Ahí ya se levantó, fíjese bien, cae bien religioso, pero cuando le dice, ¿quién eres? Señor, le dijo, pues no que odiaba a los cristianos. Mire qué rápido lo cambió y lo transformó la presencia de Dios en un instante. Así es como debemos anhelar el cambio nosotros. Ya le dice, ¿quién eres, Señor? Pues no que era cualquier cosa, Cristo. Ahora le dice, Señor. Porque ya fue cambiado su mentalidad. Ya se le paró esa luz que lo dejó ciego. Ahora sí le dio cosa, dijo Chapatín. Ya le dio miedo. Ahora sí le dio miedo. ¿Sabe por qué? Porque estuvo un encuentro con el Dios viviente, no con el niño, con la letra. Él tenía conocimiento de la letra, pero nunca había tenido un encuentro con el Dios vivo. No es la misma, iglesia. Nosotros, para poder ser cambiados, tenemos que tener un encuentro con el Dios viviente, iglesia. ¿Verdad que antes, cuando éramos católicos, éramos unos Pablos? Creíamos en Dios, éramos celosos de nuestra religión, ¿sí o no? Es más, se enojaba cuando se topaban los testigos de Jehová. ¿Nunca se topó los testigos de Jehová? ¿Verdad que le daba coraje que le hablaran? Porque era religioso. Pero ¿verdad que cuando vino una iglesia del Espíritu, fue cambiado, fue transformado y anheló eso? Sus cadenas se les rompieron porque se topó con la luz. Con la luz. Usted venía lleno de tinieblas, iglesia. ¿Estamos aquí? Amén. Dice el 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es coser contra el aguijón. Dice el 16. Él temblando, que pues no que era un león que andaba siguiendo la iglesia, que era Juan Camané cristiano. Dice el 6. Él temblando, ¿qué? Temeroso dijo, Señor, ¿quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Mire, pero si era enemigo de Cristo,
dice que se levanta y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? Pero ¿dónde quedó el león? ¿Dónde quedó el que asesinaba a los cristianos? ¿Dónde quedó? Ahora póngase usted, ¿dónde quedó? A lo mejor usted era matón, a lo mejor usted era idólatra, brujo, hechicero, santero, no sé qué era. ¿Dónde quedó? ¿Sabe cómo podemos quitarnos todo el pasado? Teniendo un encuentro con Cristo. A Pablo nunca lo cambió su religión. El que lo cambió fue Jesucristo, iglesia, entienda. Nunca, mire, Pablo sabía la Biblia y la Biblia nunca lo cambió. Entienda lo que le quiero decir. Nunca lo cambió. Mire, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? Y ha leído 20,000 veces ese texto mismo, y llega el Espíritu Santo y le da una palabra a través de un siervo y dice: oh, tantos años que yo he leído ese texto y nunca lo había entendido. Y ahí es donde lo cambia, ¿no? Porque le cayó la revelación. Cuando usted es cambiado y transformado es cuando viene la luz, la revelación. Nosotros, le voy a decir una cosa: cuando por leerla, no es malo, escúcheme, pero vea la intención que le estoy enseñando. ¿Cuándo lo liberó la Biblia por estar leyendo Biblia? Hasta que viene una enseñanza del Espíritu Santo, una enseñanza de luz, y le abre su mente, y lo recibe su espíritu, y es cuando viene la transformación y viene el cambio, ¿sí o no? Pero cuando usted se quería comer la Biblia, no pasó nada hasta que viene una palabra del Espíritu Santo que usa a alguien y le da la palabra y le abre todo un panorama y comienza a ser cambiado. La palabra del Espíritu es más cortante, como una espada de 2 filos. Le cortó las cadenas. ¿Qué más sigue? Una más cortante que de dos filos. ¿Y qué? ¿Pero qué más sigue? Se me fue. Sí, pero lo que sigue. No, de ahí lo que sigue, se me fue esa palabra. Dele de los años, no está, dele. Pero dice algo bien tremendo lo que sigue. Bueno, si no, no voy a cortar lo que estoy enseñando. Así, iglesia, tiene que entender, iglesia. Mire, una cosa más. Hoy en día, la iglesia no puede cometer un error porque los ministros lo avientan al infierno. Esa no es la iglesia de Cristo, iglesia. Perdóneme que le diga, y no lo estoy motivando ni le estoy apapachando sus cosas que hace. Pero hoy en día, porque la gente se divierte, ya se va al infierno. Entonces, ¿cómo se va a divertir? ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a divertir? Si no puede hacer nada porque el cucuy se lo lleva. No, iglesia. Nosotros debemos saber cómo divertirnos. No igual que el mundo, porque el mundo es libertinaje. No confunda el libertinaje que divertirnos. No lo confunda, de verdad. Y hoy en día todo es el diablo, que porque esto, que el diablo y el diablo y el diablo, no. Yo le dije, mire, a mi papi hace años me dijo: saca a la iglesia del sistema religioso. El problema es que cuando yo le hablo de esto, se van. Porque yo quiero liberarlos. Yo sé que los maestros, los grandes maestros, lo tienen sentado y atado de la mente, endemoniado, para no decirle más claro. La iglesia está aquí. ¿Por qué, pastor? Toda la mayoría, el 99% que vienen de otras iglesias, ¿por qué se liberan aquí? Y vienen bien bíblicos, bien terribles. ¿Por qué? Si supuestamente combina la alma, ¿verdad? Es que la Biblia es letra, entiéndelo, pero si no le mete el Espíritu Santo a esto, no le sirve de nada. Esto lo ata y lo endemonia. La clave es que el Espíritu Santo, el que inspiró la letra, esté aquí metido. De verdad. Y a la mayoría se nos olvida y nos clavamos y nos hacemos intelectos de la Biblia y tenemos tanto, nos sabemos 30, 50 textos bíblicos. Pero eso no lo va a cambiar, iglesia. Usted solamente tiene buen intelecto bíblico. ¿Está aquí? Amén. Déselo al rey, hermanos. Ya vamos a terminar. No se me pasó el tiempo. No. Ya no le voy a acabar de poder dar esto. Ya se me fue el tiempo. Dice el 6. Él temblando
y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Dijo, el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá ¿qué? Lo que debes de hacer. Fíjese que cuando alguien es liberado, aquí hay mucha enseñanza, pero yo no me gusta enseñar cuando predico. No es la misma predicar y la enseñar. Pero, ¿qué le digo? ¿Qué quieres que yo haga? Váyase. Y ahí le voy a mandar gente. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a enseñar de ahora en adelante? Usted pudo haber sido el maestro de maestros, Pedro, en la ley. No me importa. Usted va a comenzar de cero aquí en el reino. Yo le voy a mandar unos discípulos, yo le voy a mandar qué decir, porque el reino de los cielos tiene que hacerse como niño primero, y luego va a empezar a crecer. De nada le va a servir todo su conocimiento bíblico en el reino, porque no va a poder entender el reino después. Yo le he dicho a la iglesia: ¿por qué Jesucristo agarró a 12 ignorantes de la Biblia? ¿Por qué no fue con Gamaliel y dijo: oye, aviéntame 12 buenos para la Biblia, para la Torah? Agarró puro ignorante bíblico que no sabía Biblia. Véngase, porque yo a usted le voy a meter una enseñanza del reino. Porque si usted tiene Torah, si usted tiene Biblia, usted no va a poder ser mi discípulo. Porque la letra no lo dejaba, no los iba a la Biblia. Es que, Señor, la Biblia dice esto, Señor, la Biblia dice lo otro. Por eso agarró puros ignorantes bíblicos, ignorantes de la Biblia. ¿Está aquí? El reino de los cielos es así. Mire, ¿dónde dice? No me recuerdo, dice en Corintios. Dice que de lo más vil, Corintios 1 me parece, de lo más vil y menospreciado, de la discordia humana, está hablando, del basurero humano, agarró Dios y les da su sabiduría para avergonzar a los que enseñaban la Torah. Eso es, así es. Agarra al indio, pata rajata, lo que somos de México. Ese indio llega, se convierte hoy, recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo y mañana anda sanando y liberando, sin saber un texto bíblico. Se lo digo porque yo fui uno de ellos. A mí se me endemoniaba la gente, fíjense bien, y no sabía un texto bíblico. Por eso yo le enseño esto. No es cierto que para liberar necesita Biblia. Usted lo que necesita es tener una comunión con Cristo, que esté lleno del Espíritu Santo y tenga conocimiento de la Biblia. No es mala, no se salga de lo que le quiero enseñar. Este libro es de Dios, entiéndalo. Pero usted tiene otra cosa más poderosa que la Biblia, que se llama el Espíritu Santo. Ese es más. Esta es palabra de Dios. Pero a veces ese que le digo se sale de aquí. Se sale de aquí. No, es que nosotros no debemos de estropear la ley, de salir. No. Cristo se salió y muchas veces. Y Él dijo: yo no he venido a agobiar la ley. Cristo dijo, pero sí la agobió muchas veces. Primero, dice la Biblia que el sábado no se podía sanar, ¿verdad? Y Cristo sanó. Ahí tronó Jesús. ¿Sí o no? Y hizo muchas cosas fuera de la ley, que no eran de la ley, porque Cristo no vino a predicar ley. Cristo vino a traer el reino de los cielos, iglesia. Cristo vino a traer el reino de los cielos. Mire, le digo, a Pablo lo agarró y dijo: que nada te sirve tu Torah. Va a comenzar desde el principio. Y viene uno que le decía, Ananías me parece allá, porque ya no puedo leerlo, ya se me fue el tiempo. Viene uno y dijo: te voy a mandar uno. Dice que ese Ananías era uno de los que él perseguía, porque andaba persiguiendo a la ley. Y para Pablo era un ignorante que no sabía nada de Ananías, como los del Espíritu. Si usted se fija, los dinosaurios, los del Espíritu, nosotros somos los locos, ellos son los santos. ¿Está aquí? Y dice que viene un ignorante y le pone las manos a Pablo. Reciba sanidad, y dice que le cayeron como escamas de los ojos de ese ignorante para Pablo, porque Pablo era el que sabía la Biblia, y viene y le pone las manos y recibe su sanidad. ¿Está aquí? Mire cómo Dios avergüenza a los disque sabios. Mire cómo, dígame una cosa, el Papa, voy sobre el Papa, ¿cuándo lo ha visto expulsar demonios? ¿Cuándo lo ha visto sanar? ¿Cuándo lo ha visto que se levanten los paralíticos? ¿Cuándo?
Porque no tiene Espíritu Santo. El Espíritu Santo no. La gente que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer eso. Él es más, le digo, ni Biblia sabe el bandido. ¿Cuándo lo ha visto predicar Biblia? No sabe. Mire, fíjese bien, el hombre más famoso del mundo no ha hecho una liberación. ¿Sabe por qué? Las liberaciones vienen con la gente que esté lleno del Espíritu Santo, iglesia. Ese hombre no hace ninguna señal porque no está Dios con él. No hay Espíritu Santo. Podrá tener mucho intelecto para engañar al mundo, porque ese es un espíritu, pero el reino no hace nada. Nada lo que es nada, ni el otro, el toro, Luis del Toro. Dígame cuándo Luis del Toro, mire, agarra a los pastores ese cabezón y los hace garras con la Biblia. ¿Sí o no? ¿Verdad que usted lo ha visto? Pero ¿cuándo ha hecho una liberación, una sanidad? Nunca, porque no está el Espíritu Santo con él. Ahí es donde yo me doy cuenta que no hay Espíritu Santo en ciertas personas. Porque el Espíritu Santo no se va a ir a doblar ante una imagen, un Tadeo, una virgen. Ese no le va a permitir que usted se doble ante una imagen, porque Él es el Rey de Reyes, Él es Dios el que está dentro de usted. Y no le va a permitir humillarse Él mismo contra un mono, entiéndalo. Porque dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie, entiéndalo. Con nadie. Él es el único. Está aquí, iglesia. No, iglesia, levántese. Ya no pude enseñar. Pero, ¿qué les hago? Mire, váyase hasta el 17 para terminar. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre las manos, y poniendo las manos, le dijo: oh, ya era la aleluya. Ya era aleluya. ¿Qué le dice? Hermano Saulo, el Señor Jesús, ¿qué? El que se le apareció, ¿qué? En el camino por donde venías me ha enviado. ¿Para qué? Para que reciba la vista y sea ¿qué? Para que reciba la Torá. ¿Verdad que la Torá no lo liberó? ¿Verdad que la enseñanza de los maestros, teólogos, eruditos, como se llamen, no lo sanó ni le dio Espíritu Santo? Le iba a hablar más cosas de estas, pero ya se fue el tiempo. Póngase listo, iglesia. Dice que ¿para qué? Para que le pusiera las manos, recibiera sanidad y el Espíritu Santo. No le dijo para que vaya y le dé un texto bíblico, para que le predique, no, para que pues nada que ver con la Biblia. Lo que hizo Ananías con Pablo no tenía nada que ver con la Torá. Él traía el reino, porque él fue instruido con el Maestro Jesucristo, con los apóstoles. Ananías, ¿estamos aquí? Amén. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dejarnos instruir ¿por quién? Dice la palabra en Juan, me parece, que Él es nuestro maestro. Ya no tenemos maestros que nos enseñen. Dice que la unción del Santo nos iba a enseñar todo lo que nosotros quisiéramos saber. Todo. El maestro de maestros, el que enseña a los maestros, es su maestro. Es su maestro. Déjese trabajar por ese maestro. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que cuando ese maestro enseña, le da miedo. Porque el maestro le enseña misterios que a lo mejor no están en la Biblia. Porque Él conoce todo. Él sabe todo lo mundo espiritual, el reino de Satanás, el reino de los cielos. Él sabe todo. Y cuando a alguien le abre un misterio, se le abren nuevas revelaciones, ¿sabe qué le dice la iglesia? Falso maestro, falso profeta. La iglesia para lo que el Espíritu Santo quiere darle a la iglesia. Porque si se levanta uno con poquito conocimiento, revelación del Espíritu Santo, la paga. Porque ¿sabe qué dice la iglesia? La Biblia no dice eso. Y no se la comen, no se la compran, ¿sí o no? Y lo atacan, ¿sí o no lo atacan? Vea YouTube. Y empiezan, y la Biblia, y dónde dice, y la Biblia no dice, y por qué enseñas, y esto, y lo otro, y lo otro. Mire, voy a terminar, voy a cerrar esto, si no puedo terminar. Mire, véngase de la cruz para acá. De la cruz para allá no se meta. Viene el Espíritu Santo.
Yo soy el Espíritu Santo. Lean las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿qué más? Bueno, léalas y verá que ellos no enseñaron lo que enseñó la Torá. ¿Sabe qué enseñaron? Lo que el Espíritu Santo quería enseñar en la iglesia. Vean, y metían un que otro texto bíblico, lo metieron. Pablo fue el que metió más Biblias en ese, o Pedro, no me acuerdo. Pero vean lo que enseñaron, no tiene nada que ver ni con los profetas, y mucho menos con la ley. Y me imagino a Pablo, no, pues yo me agarro de aquí, de la cruz, de los misterios de la sabiduría, no sé qué, ahí se va. Usted, yo soy el Espíritu Santo, y todo lo que usted quiera yo le enseño, porque yo no tengo, mi sabiduría no tiene fin. Llega Pedro, no, yo les voy a enseñar a los judíos, pues órale. Llega Juan, no, yo voy a enseñar del amor, pues órale. Y otro, y es lo mismo hoy, yo le digo esto, es lo mismo. ¿Por dónde quiere que Dios lo use usted? Porque está la infinita sabiduría que no tiene principio, que no tiene fin. Solamente déjese usar. Los apóstoles no enseñaron Torá, ¿o sí? No enseñaron. Enseñaron la sabiduría del Espíritu Santo, iglesia. Y hasta ahorita el Espíritu Santo no lo han tumbado ni lo van a tumbar. Hasta que sea elevada la iglesia se va a ir. Pero por lo pronto usted use al Espíritu Santo. Dígale, Señor, usa mis labios. Dame una palabra para esa persona. Dame palabra. Mire, no dice que no va a hablar usted. Él va a decirnos qué hablar. Nos va a enseñar qué hablar a nosotros. Ya cuando los apóstoles vino Pentecostés, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y comenzaron a hablar en lenguas. Se llenaron tanto de la unción que dice que hablaban otros idiomas. Miren lo que es la sabiduría de Dios. Vamos a ponerle, la hermana Yale comenzó a hablar chino, la hermana Rocío empezó a hablar, ¿qué otro? Mexicano, no. Francés. Sí, mexicano, no, ya estamos. Pero mire, porque hablaron lenguas angelicales, pero también hablaron lenguas terrenales, lenguas de la tierra. Es más, dice que había unos que eran de otros países y les empezaban a entender lo que hablaban ellos. Mire cuando es lleno, hermano, de Dios, la gente habla otros idiomas. No es necesario aprender inglés, iglesia. Mire, el Dios que usted tiene, ay Señor, yo solo me estoy dando con la piedra. Le estoy enseñando y yo mismo, pero ni modo, así es esto. El Dios que tenemos, no es necesario de estar yendo a la escuela a aprender inglés. Él nos puede dar el lenguaje. Porque a los apóstoles se los dio. ¿Sabe qué hace falta? Que nos llenen de Jesucristo. Eso es, tener una comunión con Él. Y la iglesia comienza en Pentecostés, iglesia. Pero a mí en el libro de los Hechos no me dice que estaban leyendo Torá, dice que estaban ayunando y llorando. Ese es el poder de la iglesia. Ese, no la Torá, el ayuno, la oración, la comunión con Cristo, iglesia. Y vino el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Voy a terminar. Gracias, Espíritu Santo. No puedo parar. Gracias, Espíritu Santo. Miren, el viernes, me da tristeza que no vengan los viernes, pero el viernes se metió una gloria tan bonita, iglesia. Desde aquí estaba ministrando que allá la gente, allá otra, acá, sin poner manos. Y créame que el Señor estaba regalando, dando regalos a la gente, dándole regalos en el Espíritu, hermanos. Yo eso no se lo puedo dar aquí, bíblicamente, pero la administración que hizo el Espíritu Santo estuvo terrible, hermanos. Hermoso que estuvo el viernes. Y es cuando menos que la gente no viene, y es cuando el Espíritu Santo, porque como hay enseñanza, tiene que respaldar la enseñanza, iglesia. La administración tiene que ver basada en la enseñanza, y ahí es donde nos llena el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. No terminé lo que quería hablar, Señor, pero oro para que